El escándalo de sobornos a altos representantes del Parlamento Europeo por parte de Qatar y Marruecos, con la implicación, entre otros europarlamentarios, de la propia vicepresidenta del Europarlamento, ha puesto en la palestra a la Unión Europea, en un momento donde ya se encuentra especialmente cuestionada por su manifiesta incapacidad para tener al menos una postura autónoma de la de los Estados Unidos en conflictos de tanta trascendencia para Europa como la guerra de Ucrania. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos que ya se han podido conocer, los medios corporativos insisten en presentar este escándalo como un caso aislado, que no afectaría, dicen, a la integridad de las instituciones europeas. Para contrastar si esta interpretación es congruente con los hechos conocidos y con el funcionamiento de estas instituciones europeas, entrevistamos al comentarista político Eduardo Luque. Buenas tardes, Eduardo, y muchas gracias por atendernos para tratar sobre un tema tan importante como este. Pues buenas tardes a todos y, en fin, esperemos que el tema sea interesante. Eduardo, hace algunos días publicabas un artículo en Canarias Semanal titulado ¿Cuánta corrupción puede soportar la Unión Europea?, en el que, además de pasar revista a algunos de los numerosos casos de corrupción que se han dado en las instituciones de la UE, explicabas también la relación de este fenómeno con la propia estructura de estas instituciones. Después te preguntaré sobre esto, que nos parece muy relevante, pero querría empezar preguntándote, lógicamente, por el último escándalo de corrupción que ha estallado en el Parlamento Europeo, que no te dio tiempo de incluir en tu artículo, sobre el que hemos hablado en la introducción, y que, según los medios de comunicación, afectaría a un número muy reducido de europarlamentarios. Por lo que tú has podido investigar hasta el momento, ¿cuál puede ser la extensión de este nuevo caso de corrupción? Bien, en este caso es consecuencia de una estructura de poder muy definida y que, en el fondo, lo que resalta es la falta de democracia y control parlamentario interno de la Unión Europea. La Unión Europea se construyó sobre unas bases muy débiles, ha servido básicamente para que el neoliberalismo se introduzca en Europa de forma sistémica e implantar la filosofía neoliberal en Europa. Esta es la realidad. Entonces, como toda forma de apropiación, el Europarlamento, en este momento, con las divisiones que tiene, el Consejo por un lado, el Parlamento Europeo por otro, etcétera, la Comisión por otro, por un tercer estamento, están, por lo que sabemos, muy implicadas en temas de corrupción. El tema que ha salido, la vicepresidenta del Europarlamento detenida por la policía belga, no es sino un caso más de un conjunto de casos muy largo en el tiempo, pero que se van, digamos, ocultando, se les van echando tierra, porque eran casos, digamos, que podían, si se ahondaba, implicaban a muchísimos parlamentarios, pero que solo eran referencias para 2 o 3 personas. Y estaban, sobre todo, en un contexto histórico muy diferente al actual. La Unión Europea en este momento pasa por una crisis sistémica, por una crisis enorme, de una enorme profundidad, y evidentemente los casos que antes se podían ocultar, ahora afloran, salen a la luz y aumentan precisamente el desprestigio de la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Caso de esta vicepresidenta, ya sabemos que no solamente por el tema de Qatar, sabemos que Marruecos estaba sobornando a varios diputados más, a ONGs, y los estaba sobornando desde hace décadas. No es un problema de Qatar, ¿eh? Estamos hablando de hace 15 años atrás, en la que parece ser que los datos coinciden en que el Reino de Marruecos se había convertido en un auténtico lobby de poder y de influencia en la Eurocámara a través de las embajadas que tenían en Varsovia y en Bruselas, que los embajadores actuaban de auténticos lobistas. ¿Qué repercusiones, qué importancia tenía para Marruecos? Evidentemente, el tema de la pesca, el tema del Frente Polisario, el tema de Marruecos, ojo al parche, los canarios deberéis tener esto muy en cuenta, porque el lobby marroquí
tiene como objetivo, evidentemente, llegar a un momento en que conseguir que Europa, la Unión Europea, considere a Canarias como una parte integral del territorio marroquí, que es el gran deseo del Reino a la Vuelta desde hace incontables décadas, ¿no? Entonces, este es el gran problema que ahora tenemos, ¿no? Que no es ahora aflorado este caso, pero hay casos que vienen de atrás que son mucho más graves. ¿A cuánta gente afecta? Los primeros indicios podrían afectar a más de 64 personas. ¿Cuántos diputados o eurodiputados están implicados? De momento es un número reducido y se intenta acotar este número. Se intenta acotarlo, hacen todo lo que pueden. Pero, por ejemplo, las declaraciones ayer del abogado defensor de la vicepresidenta ahora encarcelada son gravísimas. Porque ha dicho, y no carece de lógica lo que dice, que todo esto está dirigido por dos personas. Una, la presidenta de la Eurocámara, del PPE, por cierto, es decir, los del PPE echaban culpa a los socialdemócratas de corruptos cuando ellos también lo están. Y la segunda persona importante, implicada, que dirige la política exterior de la Unión Europea es el señor Borrell. Estos dos personajes son los que apunta en este momento el abogado defensor de la eurodiputada, ¿no? Así que esperemos noticias porque el tema es de una gravedad extraordinaria. Es decir, que estarían apuntando directamente a la posible implicación de Josep Borrell. De momento no se sabe más, de momento eso es lo que sabemos. A ver, tiene lógica, porque evidentemente una vicepresidenta como la que está detenida, que se ocupa del tema de Oriente Medio, no actúa de forma unilateral, sin direcciones, sino una dirección que ha de provenir, evidentemente, desde la presidencia de la Unión Europea, por un lado, y desde el que ejerce de ministro de Exteriores de la Unión Europea, por otro, que es el señor Borrell. Ningún vicepresidente se va a atrever a actuar de motu propio sin tener nada que ver, sin recibir órdenes de uno y del otro. Así que la denuncia del abogado podría tener algún símil de verisimilitud. Pero, digamos, como todo el mundo tiene primero la posibilidad de la defensa, digamos que esto es todavía un caso supuesto. Además, tú en tu artículo explicas cómo esta corrupción está totalmente extendida en las instituciones de la Unión Europea. Mencionas el Banco Central Europeo y a personajes tan relevantes como Mario Draghi o Jean-Claude Juncker. Pero mencionas también el que dices tú que es el mayor escándalo hasta el momento, que es el protagonizado precisamente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Qué hay detrás de esta señora y en qué consiste ese escándalo? Bueno, esta señora es un caso muy particular porque le viene de antiguo. Hay un señor que se llamaba Carlos Marx que hablaba ya de la familia von der Leyen, precisamente hace unos cuantos años, y la calificaba como una de las más sanguinarias y más explotadoras de la época en Alemania. Carlos Marx ya hablaba de esta familia, ¿no? Porque esta señora es una familia aristócrata, Bohm, el apellido Bohm, marca precisamente su ascendencia aristocrática, sí que viene de una familia absolutamente muy, muy interesante, ¿no? Parece ser que uno de sus abuelos también fue general del ejército nazi, no fue un cabo Fourrier, fue un general del ejército nazi, y es una cosa que siempre se ha intentado olvidar, porque claro, es un personaje de cierta relevancia, pero es profundamente inepto, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas del Bundestag, del Parlamento alemán, cuando esta señora deja el cargo de ministra de Defensa. El Bundestag hace una auditoría para evaluar el trabajo que ha ejercido esta señora como ministra de Defensa y la califican, no lo califico yo, sino el informe oficial, como inepta para el cargo. ¿Por qué? Porque cuando abandona el cargo, el ejército alemán no dispone ni de un solo submarino operativo. La mitad de la flota marina, de la flota de guerra, no puede echarse a la mar porque le faltan municiones, o le faltan piezas de repuesto, o le falta carburante. La mitad de los carros blindados no funcionan
porque están en reparación o sencillamente no están operativos. Solo existían 9 aviones de guerra para defender el espacio aéreo alemán. 9. Y eso cuando la señora sale del ministerio. Y además, detectan que hay unos 3.600 contratos que han sido dictados a dedo en el tiempo que era ministra de Defensa, a dedo a amigos y familiares. Y por último, detectan que unos 302 millones de euros también fueron donados, esta señora donó en su cargo, a familiares y amigos también, de forma directa, sin pasar por los debidos controles legislativos, ¿no? Esto era cuando era ministra de Defensa de un gobierno, supuestamente, que es lo que intentan vender los alemanes, de orden, de control, de sistematización. Los alemanes son serios. Y esto es lo que esta señora entrega como balance después de su salida del ministerio. Y con ese currículum, ¿cómo es posible que la nombren luego presidenta de la Comisión Europea? Ahí viene el tema, y es un tema muy interesante. Apunto que esta señora no se presenta. Es decir, en aquel momento hay una vacante en la presidencia de la Comisión Europea. Hay varios candidatos, algunos con currículums muy brillantes, ¿no? Muy brillantes para lo que se exigía. Esta señora sale del ministerio, la señora Merkel no tiene un ministerio que darle, entre otras cosas, y no es poca broma, los propios generales alemanes dieron la voz de alarma. Dijeron, ojo que esta señora es inepta como ella sola. Así que ojo con qué ministerio le dais. Bien, como no hay un ministerio vacante en aquel momento, esta señora, sin hacer campaña electoral, porque ella no quería, o no podía, o no sabía, o no le interesaba presentarse al cargo, sin hacer campaña electoral, es elegida como presidenta de la Comisión Europea, saltándose a otros candidatos mucho mejor posicionados y con currículos más brillantes. ¿Qué es lo que lo determina? Su ascensión. No su capacidad, que había demostrado su ineptitud ejerciendo de ministra, sino que es antirrusa. Por adscripción personal y familiar, venimos de donde venimos, de una familia aristócrata con conexiones con el fascismo alemán, era antirrusa, no antisoviética ahora, sino antirrusa. Y era el gran valor que tuvo para Estados Unidos, que fue quien la designó. Y esto es una de las conclusiones que hemos sacado en el artículo analizando todos los elementos que disponemos. Fue Estados Unidos quien dijo a la señora Merkel que esta señora tenía que ir como presidenta de la Comisión Europea. Eso dice mucho seguramente sobre la autonomía de la UE. ¿Y en qué consiste el escándalo en el que está implicada, que tú mencionas en tu artículo y del que, por cierto, apenas están hablando los medios de comunicación? Sí, ese es el otro gran problema, porque el escándalo de los eurodiputados está tapando el escándalo de la señora Ursula von der Leyen. Es un escándalo encima de otro escándalo. Bien, al margen de que esta señora negoció en secreto con los CEO de las grandes farmacéuticas estadounidenses el tema de las vacunas, lo negoció tan en secreto que prohibieron a los europarlamentarios leer los contratos del costo de las vacunas. Eran secretos y se prohibió a los europarlamentarios que lo leyeran. Finalmente, los europarlamentarios consiguieron acceder a esos documentos, pero muy limitados. Tan limitados que tenían que leer los documentos en una habitación cerrada, aislada. No podían entrar ni con móvil, ni con ningún aparato de reproducción, ni fotográfico, ni siquiera lápiz y papel. Y tenían que leer un documento bastante amplio, cuyas más de la mitad de las páginas estaban tachadas en negro, y lo tenían que leer en 20 minutos. Y traducirlo, porque estaba en alemán. Quien sabía alemán, pues bueno, tenía más facilidad. Quien no sabía alemán, evidentemente no tenía opción. Estamos hablando de un negocio de 71.000 millones de euros, que es lo que han costado las vacunas. 71.000 millones de euros. Y unas comisiones que se han dado de en torno al 2,5%, que han representado unos 700 millones de euros en comisiones. Y
A todo esto, esta señora era la que ha dirigido la negociación. El Parlamento Europeo le pide, por ejemplo, porque sale a la luz que ella había mantenido conexiones, documentación, había enviado WhatsApps, SMS con Pfizer, por ejemplo, con el CEO de Pfizer. La comisión le pide que entregue esos documentos porque son sustantivos para ver cómo se ha desarrollado la negociación y a ver si esta es de acuerdo a la ley o no. Y de pronto esta señora, un mes después de que la Comisión Europea le exigiera estos datos, se borra por error su teléfono y su ordenador. Y estos datos desaparecen de circulación. Un mes después de que el Parlamento se lo exigiera. Bien, pero esta es una de las causas que están siendo investigadas. Aquí ya ha tomado parte la defensora del pueblo de la Eurocámara, que ha dicho además que la Comisión Europea, y lo dice en su documento, está ocultando información relevante a la ciudadanía europea. Eso dicho por la defensora del pueblo del Parlamento alemán, del Parlamento Europeo. Pero es que hay unas cosas. Salta a la luz una investigación de la Fiscalía italiana donde se da cuenta del siguiente caso. Hay una licitación para investigar sobre el tema de vacunas por un fondo que genera la Unión Europea de 350 millones de euros y a la licitación se presenta una universidad italiana, si no recuerdo mal, la Universidad de Padua, se presenta para quedarse con esa licitación, investigar el tema y a su vez se presenta una empresa privada creada a comienzos de este año, el 14 de enero del 22, que no ha tenido ningún activo, no ha hecho ninguna operación comercial, ninguna, hasta el momento que se presenta la licitación. Da la casualidad de que esta empresa es de un señor que se llama Heiko von der Leyen, es decir, el marido de la señora Úrsula. Como es obvio, este señor es el que se lleva la licitación. Se lleva la licitación. Da la casualidad, otra casualidad, sin duda alguna, que este mismo señor es a su vez un CEO importante de otra empresa también norteamericana, que es la que está detrás de esta empresa que se lleva la licitación. Es decir, que el señor Heiko von der Leyen está como CEO en las dos empresas, ¿no? Y esta última empresa, que es la realmente sustantiva, está financiada por la farmacéutica Pfizer. Así que vemos el hilo. Hay un hilo que alguien tendría que aclarar cómo es posible que este dinero se destine a una empresa que no tiene historia, que no ha hecho ninguna operación comercial, por lo tanto no sabemos qué validez tiene, pero que curiosamente sí que está regida por el marido de la presidenta de la Comisión Europea. Esto es en síntesis el gran problema. También planteas en tu artículo, Eduardo, algo muy poco conocido, que es el trabajo de los lobistas en el Parlamento Europeo. Explicas cómo hay entre 15.000 y 20.000 lobistas, representantes de las grandes transnacionales, cuyo trabajo es influir en los europarlamentarios para que legislen a favor de los intereses de esas compañías. Esto evidentemente es legal, pero quienes piensen que estas instituciones son democráticas seguramente tendrían que admitir que es una corrupción de esa presunta democracia, porque teóricamente los europarlamentarios estarían ahí para representar a los ciudadanos europeos que les votaron y no a esas compañías. Es una corrupción, lo mires como lo mires. Es una corrupción, lo mires como lo mires. Porque, a ver, yo la cifra que utilizo es una cifra a la baja, porque he encontrado con cifras... A ver, todo esto es un manto de silencio que cuesta horrores el poder levantar un poco la alfombra y cuando un poquito, una esquinita de la alfombra y te ves una inmensa cantidad de sociedad, ¿no? Es que es posible que haya más de 20.000 lobistas. Hablan incluso de 32.000 para 700 y pico de eurodiputados, lo que hay por Bruselas dando vueltas, ¿no? Entonces, claro, esta gente no está ahí por amor al arte. Nadie les paga un sueldo que suelen ser interesantes por pasear la corbata. Evidentemente llegan a los europarlamentarios
le susurran al oído qué normativa, qué ley, qué artículo puede ser cambiado en una ley para que beneficie a una empresa X determinada, y evidentemente ahí hay un enorme descontrol, porque eso no se controla. Eso no se controla. Tenemos de las formas. La única cosa, el único tipo de control que hay, y es voluntario, también lo digo en el artículo, y es voluntario, es que los eurodiputados hacen un informe con quién se han reunido. Pero como no es obligatorio, menos de la mitad de los europarlamentarios ha escrito que se ha reunido con este señor o con el otro, ¿no? El resto, sencillamente, no dan la callada por respuesta, ¿no? Así que tenemos un marco de corrupción absolutamente increíble. Yo tengo detalles ya que hemos cogido de aquí y de allá, leyendo las noticias. Por ejemplo, cuando se aprobó para los pensionistas una ley que fue la que pretende privatizar las pensiones públicas en Europa, el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, hubo que convencer, entre comillas, a los eurodiputados laboristas. En este caso tenemos datos de los eurodiputados laboristas y conservadores del Reino Unido, que se los llevaron una gran multinacional, suponemos solo, que fue BlackRock, la que pagó la fiesta. Se llevaron a los eurodiputados, no es un soborno, de vacaciones a Arabia Saudita. Curiosamente, parece ser que solo se llevaron a los señores, no se llevaron a los señores con su mujer. Ahí lo dejo. Entonces, fueron 5 días de fiesta para convencerlos de que había que apoyar el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas. Esto es un ejemplo que sí tenemos constancia, porque hubo una reconvención desde el Parlamento y salió a la luz, y hubo una reconvención de esa forma de actuar. Pero eso, en blanco y en botella, es pura corrupción. Otro método que también utilizan es un método indirecto. Es decir, como esta señora que acaba de caer ahora, que está detenida todavía, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, ha sido tan cutre que se llevaba el dinero en maletines y en bolsas de plástico que había en su casa, ¿no? 1,5 millones de euros parece ser que son lo que tenía en efectivo. El método que se utiliza también es otro, es un método indirecto. Es decir, pagamos la matrícula de tu hijo en una universidad de élite, pagamos el alquiler de una casa donde vas a hacer vacaciones, pero no eres tú el que la paga, sino es otra empresa. Pagamos regalos, ya no eres tú el que te sobornan, sino que te regalan. Es decir, hay multitud de fórmulas para agradecer a los eurodiputados que escriban un artículo, que cambien una coma o que impulsen una ley, ¿no? Esto no hay ningún tipo de control en el Parlamento Europeo. Así que, obviamente, las posibilidades de corrupción son ilimitadas. Por lo que cuentas, se podría decir que, al contrario de lo que se nos repite siempre sobre la corrupción como supuestos hechos aislados, la propia estructura de la Unión Europea promueve la corrupción. Y no deja de resultar significativo que ni en el Estado español ni en ningún otro país de Europa ninguna de estas organizaciones que se dicen de la izquierda institucional, estén haciendo una crítica seria sobre esto, ni lo estén denunciando de ninguna manera. Yo estoy esperando que alguien diga algo, ¿no? Pero claro, es un entramado que para muchos eurodiputados y para algunos partidos políticos, incluidos los de la izquierda, hablar de la Unión Europea y decir que es una institución corrupta desde arriba hasta abajo es poner en cuestión un modus de vida y una fórmula de medrar en política, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, el problema es de que si esto se demuestra, por ejemplo, si la corrupción alcanza al señor Borrell, alcanza la presidenta de la Comisión Europea, como la alcanza la presidenta del Parlamento, del Europarlamento, supuestamente la alcance, si esto supuestamente es así, realmente lo que hay que plantearse es que la Unión Europea es un organismo que tiene los pies de barro y ha de caer. Y hay muchos parlamentarios que tienen auténtico pavor solamente a pensar que la Unión Europea puede en un momento dado colapsar. Por otro lado, y al margen de los casos de corrupción, es un peligro que estamos viendo
día a día, ¿no? La tensión dentro de la Unión Europea es enorme en este momento a nivel geopolítico y esto, la corrupción, es un tirón más de este traje que está a punto de reventar. Tú, además de explicar cómo funciona todo el ecosistema de los lobistas que trabajan con los europarlamentarios, explicas también cómo la Comisión Europea actúa fuera de cualquier tipo de control democrático. Como ha demostrado, dices, el tema de las vacunas o de la guerra de Ucrania. Y además dicta órdenes que son de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea. Y te preguntas, ¿cuál es entonces la relevancia de las elecciones? Es decir, ¿cómo se puede afirmar que hay democracia en Europa? Yo es una de las conclusiones que he llegado, es mi conclusión, que estamos viendo una fase histórica en la que la democracia es más una democracia electoral más que una democracia auténticamente representativa. ¿Qué diferencia hay? Una democracia electoral en la democracia que consiste en que tú vas a votar cada 4 o 5 años, cuando sea, y que el elegido hace lo que le da la gana, lo que quiere, pues, porque no hay control de los votantes sobre las acciones del Ejecutivo. Y frente a una democracia, que es la que debería ser, en la que la participación de los ciudadanos no se limitara al hecho simbólico de votar, sino que hubiera una capacidad de intervención política diaria constante en la acción política. Por eso yo hablo de una democracia, digamos, electoral y de una democracia más participativa. Esto evidencia los fallos democráticos sobre los que está basada la Unión Europea, porque está basada en principios no democráticos. El único estamento, digamos, votado por la población, como todos sabemos, es la Eurocámara, y aún así está dividida en grupos de afinidad, están los conservadores, están los socialdemócratas, está la izquierda, la supuesta izquierda, etc. ¿no? Pero en realidad quien manda es la Comisión Europea. La Comisión Europea no la ha votado nadie. No la ha votado nadie. Es decir, la señora Ursula von der Leyen, como ya hemos explicado, la pone un acuerdo entre presidentes de gobierno de diversa índole. Es decir, llega la señora Merkel, que ya previamente le habrían dicho desde Washington qué es lo que quería, y la señora Merkel, que era la que tenía el poder en Alemania en ese momento, impone al candidato y aquí se acabó. Esto es para qué sirve la Unión Europea en este momento, ¿no? Para que las corrientes neoliberales se introdujeran en la legislación de los países. Lo que hace la Comisión Europea es enviar muchas veces resoluciones, dictámenes, que son de obligado cumplimiento para las legislaciones de cada país. Que esto es una cosa muy seria. Es decir, que una Comisión Europea de unos cuantas personas, que no ha escogido nadie, y unos cuantos funcionarios, dictaminan, hacen unas recomendaciones a los gobiernos y estas recomendaciones tienen que ser admitidas sí o sí. Porque si no, ¿qué hace la Unión Europea? Automáticamente te sanciona económicamente o políticamente, como fue en el caso de Grecia, cuando la crisis griega, en el 2008-2010, o como puede ser, por ejemplo, en el caso español, con los ingresos de los supuestos dineros que vienen de la Next Generation, ¿no? Si no haces lo que yo te digo, te corto el presupuesto, ¿no? Te arruino y te aprieto más, ¿no? Entonces, claro, que dependamos del albur de unas cuantas personas que no conocemos, que no hemos votado y a las que no tenemos ningún control, no deja de ser asombroso y pone claramente en entredicho cuál es la democracia que hay en Europa. En realidad, Marx, al que tú ya mencionaste, advirtió hace muchísimo tiempo que en el capitalismo los gobiernos son en realidad los consejos de administración de la burguesía. Lo que sí es cierto es que al tomarse ahora las decisiones en estructuras tan alejadas de los Estados-nación, parece que todo esto empieza a estar como mucho más claro. Y hace falta que los medios no aireen demasiado el asunto, porque si no sería muy evidente. Sí, es lo que estamos viendo que todo esto que yo estoy diciendo ha salido
en los medios de comunicación, que está ahí. Es decir, que yo no es que tenga informantes especiales con espías, no, está ahí en los medios. Cualquiera puede verlos y cualquiera, con paciencia, eso sí, porque requiere muchas horas. Pero claro, los medios rápidamente se entierran sobre el asunto, porque son temas gravísimos, ¿no? Si se demuestra que esta señora, Ursula von der Leyen, ha robado al erario público, ha malversado dineros a cientos de millones de dinero público, esta señora debería ir a la cárcel o debería ser investigada por los jueces, y eso pondría en cuestión la propia estructura de la Unión Europea, y eso es lo que no quieren. Es igual que el caso de esta vicepresidenta de la Eurocámara, que veremos si la propia tensión que está viviendo la Unión Europea en este momento impide que se eche tierra sobre este asunto, o bien conseguirán taparlo en un momento dado, ¿no? Esto es lo que está por ver todavía, pero las implicaciones que ahora hay son de una enorme gravedad y a veces no pueden, los medios de difusión no pueden tapar toda esta basura porque es demasiado y se escapa a la pala de la tierra que intenta taparla, ¿no? Ya veremos, estamos en un momento muy crítico para la Unión Europea, no solamente por este caso, sino por el desarrollo del conflicto en Ucrania y en Rusia. Pues una vez más, Eduardo, muchísimas gracias por atendernos, por darnos tanta información sobre cómo funciona realmente la Unión Europea y, en definitiva, por tratar con nosotros un tema como este sobre el que seguramente tendremos que seguir hablando. Gracias. Seguramente y desgraciadamente seguiremos hablando.